Buenos días. En breve ofrecemos en vivo la conferencia de prensa que actualiza sobre la situación en el país de la COVID-19. Establecemos contacto con el Centro de Prensa Internacional, donde se encuentra el doctor Francisco Durán, director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país. Acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a los televidentes que nos escuchan todos los días, ¿no? Bueno, vamos a hacer una actualización de lo que está aconteciendo en el mundo, en Cuba, y algunas preguntas que se han hecho por los medios de información, pero además las personas escriben buscando esclarecimiento de algunos aspectos, incluso técnicos, que realmente hay sus interrogantes, ¿no? Primero el mundo, ¿no? Ya desde hace varios días, hace 2 días, 182 países tienen casos de COVID. Prácticamente tenemos 2 millones de personas afectadas, 1.734.735.000 casos confirmados. Solo en un día ese número de afectados, de confirmados, y todavía más importante, en un solo día, 6.104 fallecidos, para un total de 108.192 como tal. Esto da una letalidad de un 6,2% de fallecidos contra el número de afectados. Reportan transmisión 179 países, el 98,3%. La región de las Américas también incrementa el número de casos confirmados a 614.674 casos. Ya representa el 35,4% del total de los reportados en el mundo y 23.826 fallecidos para una letalidad de 3,9%. Viajeros, todos tripulantes extranjeros, y se mantienen en Cuba un total de 12.474 personas, de las cuales 5.409 son extranjeros y emigrados 7.064. En casas de arrendamiento se mantienen 969 personas y el mayor número en Santiago de Cuba, municipio Plaza, Centro Habana y Playa de la provincia de La Habana. Se mantienen ingresados en hospitales 2.305 pacientes, 143 en vigilancia. Fíjense que esa cifra va bajando porque en este grupo teníamos muchas de las personas que fueron arribando del exterior y que, como se conoce, se fue a hacer una cuarentena de 14 días del aeropuerto hacia estos centros de atención. No obstante, se mantiene un número y vamos a mantener 1.580 sospechosos y 582 confirmados. Y en la atención primaria de salud se mantienen en vigilancia 8.360 personas. En el día de ayer ya superamos la cifra de 1.000, que teníamos más de 5 días pruebas realizadas para el diagnóstico por PCR, o sea, por biología molecular de este virus, y llegamos a la cifra de 2.076 casos estudiados en el día de ayer. Objetivo de nuestro programa: cada vez estudiar más personas en riesgo, teniendo en cuenta la cantidad de casos que están asintomáticos y que tienen presencia del virus y que por lo tanto transmiten la enfermedad. De esas 2.076 pruebas que del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y en el de Biología Molecular de Santiago de Cuba 376, en Villa Clara 255, en La Habana 186 y en el Laboratorio de la Defensa Civil 193. De estas 2.076 pruebas que se hicieron ayer, 54 resultaron positivas. Estamos hablando del 2,7% de las pruebas que hicimos resultaron positivas, por ciento similar a días anteriores.
porque la población también se preocupa, oiga, pero va subiendo, no, porque va en correspondencia con el número de pruebas y de todas formas sí significa que hay un número de personas que están infectadas en nuestro país. El país acumula un total de 17.000 hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, de las cuales 726 fueron positivas, o sea, el 4,2% de las pruebas. Estos 57 nuevos casos confirmados fueron cubanos 56 y un extranjero procedente de Bolivia. Uno tiene fuente de infección en el extranjero, en España. 49 fueron contactos de casos confirmados aquí en nuestro país y en 7 no se precisa la fuente de infección. Se investiga, se busca, sobre todo para poder detectar personas que estén infectadas en estos momentos, pero hasta el momento no se tiene bien definida la fuente de infección. 35 de los 57 casos son femeninos, el 61,4%, y 8,5% son del sexo masculino. El 63,1%, fíjense la cifra, de los casos positivos fueron asintomáticos. No tenían síntomas ninguno de la enfermedad. Si no hubiera sido porque estaban en un grupo de riesgo, eran contacto de algún caso que se confirmó o eran contacto de alguna de los controles de foco que estamos haciendo o de riesgo por alguna causa, esos casos hubieran seguido en la comunidad con el riesgo de su salud, que creo que es lo más importante, pero además de eso con el riesgo para la comunidad de seguir transmitiendo el virus. De ahí la importancia de ser muy riguroso en las acciones de control, sobre todo el control de foco, que a veces la población no entiende por qué, si yo no tengo nada, me tienen que aislar en ese momento. Miren el universo que está saliendo de personas asintomáticas. Los grupos de edades más afectadas son los menores de 40 años, total de 17, de 40 a 60, 14 personas, lo que representan el 29,8% y el 24,5% respectivamente. Las provincias más representativas, o sea que mayor número tienen de los confirmados en el día de ayer, son Holguín con 17, La Habana con 15, Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud con 8 cada uno. De los 726 personas, pacientes diagnosticadas con la enfermedad, 568 presentan una evolución clínica estable, 3 fallecidos más en relación con el día de ayer, se evacuaron 2 que ya hemos hablado y se acumulan un total de 121 altas, 29 en el día como tal, lo cual evidencia que van evolucionan bien y se le hace el test, es negativo, se van de alta con una vigilancia 14 días más, restrictivo, y fíjense que estoy hablando de confirmados que se van. Porque una de las interrogantes, no, ¿y por qué si yo no estoy confirmado me mantienen 14 días más después de dado el alta, de los 14 días? No, o sea, no tienes por qué estar 14 días más. Es el caso de los confirmados, los que tienen que estar 14 días más después de haberse hecho negativo como tal. Estos 21 fallecidos da una tasa de letalidad de un 2,9%. En cuanto al movimiento de los críticos y los graves, se reportan 7 críticos y 7 graves. En algunos casos, un paciente que estaba reportado de grave en el día de ayer pasó a cuidado, se mejoró, está en el hospital naval. Se incorporaron 2 pacientes que no estaban como graves a esta categoría por las manifestaciones que tienen, ambos del Hospital Militar de Holguín, y un paciente que estaba crítico pasó a grave aquí en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, el Naval. De los pacientes fallecidos, 2 estaban reportados como críticos y la otra es una señora que tuvo una evolución con muchas complicaciones.
Bueno, haciendo un resumen de los críticos y los graves, podemos decir que de los 7 críticos, uno tenía entre 40 y 49 años, otro entre 50 y 59, 3 entre 60 y 69 años de edad, uno entre 70 y 79 y uno entre 80 y 89. En resumen, hay 5 de los 7 que tenían por encima de 60 años de edad, grupos de riesgo. Uno estaba en el hospital militar o está en el hospital militar de Villa Clara, otro aquí en el Dr. Luis Díaz Soto, uno en el IPK, 3 en el Hospital Salvador Allende, de aquí de La Habana, y uno en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Uno es de Villa Clara, 5 son de La Habana, hipertensión arterial, 4 la diabetes, 1 insuficiencia renal, suprarrenal, 1 un fallo renal crónico, 1 una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 1 una neoplasia de la vejiga. Como ven, un número importante tienen asociadas diferentes patologías que los hacen más sensibles a que la evolución sea tórpida o tenga complicaciones como tal. Desde el punto de vista de los graves, 4 tienen entre 50 y 59, 2 entre 60 y 69 y 1 entre 80 y 89. Edades complicadas. Uno está en el Hospital Militar de Villa Clara, uno en el Dr. Luis Díaz Soto, 2 en el Salvador Allende, 1 en el Hospital de la Juventud, 1 en el Hospital Militar de Camagüey y 1 en el Hospital Fermín Valdés Domínguez, que el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez. 1 es de Villa Clara, 3 de La Habana, 1 del Municipio Especial Isla de la Juventud, 1 de Ciego de Ávila y 1 de Holguín. Y entre las patologías asociadas, 3 tienen cardiopatía isquémica, 4 hipertensión arterial, 1 padece de diabetes y 1 tiene un fallo renal crónico como tal. Esa es la situación de los críticos y los graves. Olvidé decir que de los 57 confirmados, 15 son del municipio Centro Habana, 15 son de La Habana, del municipio Centro Habana y 10 de octubre, 3 cada uno. Plaza de la Riviera, de Habana del Este, Marianao, La Lisa, Arroyo Naranjo y Boyeros, 1 de cada uno de estos municipios. 1 de la provincia de Matanzas, del municipio Matanzas, 8 de la provincia Villa Clara, 4 de Manicaragua, Camajuaní, Santo Domingo, Santa Clara y Placetas, con 1 cada uno. Ciego de Ávila, 1 del municipio Morón, Camagüey, 1 del municipio Camagüey, Holguín, 17 casos confirmados ayer, como habíamos dicho, del municipio Banes 11, de Holguín 3, de Jibara 2 y de Cacocún 1. 3 de la provincia de Santiago y del municipio del mismo nombre, Santiago de Cuba, 3 de la provincia de Guantánamo, del municipio Baracoa y 8 del municipio especial Isla de la Juventud. 1 era el paciente de 62 años, cubano, del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, que tiene como antecedentes padecer de hipertensión arterial, que presentaba síntomas desde hacía varios días, estaba ingresado en el Hospital Militar de Matanzas, presentó complicaciones, estaba en terapia intensiva con reportado de crítico desde hace varios días y lamentablemente ayer falló con un cuadro de distrés respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica. El otro es un paciente cubano de 83 años de edad que residía en España, que se encontraba en Cuba desde principios del mes de marzo, se encontraba ingresado en el IPK, tenía como antecedente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llevaba 14 días en terapia intensiva, se hizo todo lo posible, pero lamentablemente en el día de ayer tuvo un fallo múltiple de órganos que conllevaron al fallecimiento. Y la otra persona fallecida es una señora de 75 años, cubana,
que residía en el municipio Cacocún de la provincia de Holguín, con antecedentes de hipertensión, que desde finales del mes de marzo tenía un cuadro respiratorio, se mantenía ingresada, tuvo una evolución, como yo dije al inicio, con un empeoramiento de su cuadro de distrés respiratorio y en el día de ayer fallece en el hospital militar de la provincia, ¿no? Este caso, pues también era un caso que estaba confirmado como portador del COVID. Como reitero, estaba ingresado en el hospital militar de Holguín, se hicieron todas las maniobras y todos los tratamientos posibles, pero su evolución no permitió que se salvara como tal en este sentido. Yo quería, si ustedes me lo permiten, antes de pasar a las preguntas, ¿no?, referirme a dos cosas que la población nos ha insistido. Uno es con relación al periodo de transmisibilidad de esta enfermedad. El periodo de transmisibilidad es el periodo de tiempo desde que yo adquiero un agente patógeno, en este caso el virus. El momento en que yo lo adquiero y durante qué tiempo yo me mantengo transmitiendo ese virus como tal. Esto en esta enfermedad, que también no dejo de decir que es una enfermedad, escribiendo muchas de sus características, pues indiscutiblemente todavía hay diferentes opiniones. O sea, se plantea que desde antes de tener los primeros síntomas, o sea, en el periodo de incubación, ya hay personas que transmiten la enfermedad. Por lo tanto, todo parece indicar que el periodo de transmisibilidad comienza antes de que aparezcan los primeros síntomas. ¿Cuándo? No está muy bien definido. Ahora, después que yo lo adquiero, ya me lo diagnosticaron, ¿qué tiempo yo me mantengo eliminando el virus, contagiando con el virus? Bueno, nosotros no, el mundo, fíjense que se mantienen esas personas aisladas, ingresadas, primero para atenderle su salud y que no haga complicaciones, y segundo, para evitar que se infecte. Y no se le da el alta, la prueba se hace negativa. La prueba de PCR en tiempo real, que es una prueba muy sensible, muy específica. Entonces, ya cuando se hace negativa, pues ya se va a la comunidad, también con un periodo de aislamiento, pero ya tiene menos posibilidades o no debe tener posibilidades de transmitir la enfermedad. Y usted dirá, oye, pero no está seguro. No, el problema es que por eso es que se queda 14 días en aislamiento en su casa, que es lo que insistimos con la población y su médico de familia lo vigila, para que ni salga ni reciba personas, hasta que esté transcurrido este periodo de tiempo como tal. Ahora, después, que es la otra pregunta que también nuestra población. Bueno, y después, si se vuelve a reinfectar, se ha reportado en el mundo personas que han sido negativas y después entonces positivas. Entonces, viene la duda que me perdonen, yo estuve hoy revisando varias literaturas y no acaba de dar una conclusión. Y esa persona es que ese virus se le mantuvo guardado en algún lugar de su sistema, de un órgano, y después salió como tal, o es que esa persona se reinfectó en la comunidad. Eso no está bien definido. Hay enfermedades, y esta mañana yo vi un reportaje que se le hizo a la profesora Vivian Curie del IPK, donde se habla bastante de esta inmunidad. Hay enfermedades que dan inmunidad de por vida. El que le dio sarampión en un momento, parotiditis, rubiola, eso te deja anticuerpos para protegerte durante toda la vida. Hay otras que no. El dengue es una enfermedad que el serotipo puede tener diferentes, pero no, hay enfermedades que tú las tienes, incluyendo las respiratorias, los virus respiratorios como este. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todos los años tienes que vacunar con la vacuna antigripal? Bueno, porque no te deja una inmunidad de por vida, ni haber padecido la enfermedad, ni incluso con la vacuna. Entonces, esos son los aspectos que tienen que ver con la transmisibilidad, con
con la forma de transmisión de esta enfermedad, que lo que sí nosotros recomendamos, caso confirmado, todo el protocolo que tenemos y siempre una protección durante un periodo de tiempo. La otra pregunta, a punto de partida, una información que yo di ayer en relación con las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia humana, de que son personas que inmunológicamente, pues al tener, pues realmente pueden ser susceptibles de adquirir la enfermedad y desarrollar formas graves. La profesora Maricela Lantero, que saben ustedes que es la jefa de este programa en nuestro ministerio en Cuba, esta mañana me hacía un esclarecimiento, con justa razón, ¿no? Y es verdad que para el VIH, para el SIDA, como le llaman las personas, aunque SIDA es cuando ya tiene la enfermedad, las manifestaciones clínicas, para estas personas existe un tratamiento que es el tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Ese tratamiento, cuando hay una adherencia, o sea, cuando la persona lo cumple, cuando lo lleva bien, incluso su carga viral disminuye sustancialmente, pues indiscutiblemente es una persona que se compara con cualquier similares como tal. O sea, ella me decía, es importante que quede claro, no es que sean más susceptibles ni menos susceptibles, tienen la misma susceptibilidad que cualquier otra persona y si hace su tratamiento, si lo hace de forma correcta, pues indiscutiblemente a la hora de enfrentarse al virus, pues tendría las mismas posibilidades que una persona que no tenga el virus de inmunodeficiencia humana. Me disculpan haberme robado unos minutos, pero bueno, te escucho ahí. Pasamos entonces, doctor, a la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía el medio italiano Sí por Cuba, acreditado en La Habana. Dice lo siguiente: analizando las estadísticas que siempre brinda el doctor Durán, se nota una marcada diferencia entre la letalidad en la región de las Américas en general y Cuba. ¿Podría explicar a qué se debe esto? Sí, tenido con una letalidad que está en el 2, algo, más o menos ahí. Hoy yo dije que en el total es de 2,9%. Aquí en el mismo reporte de hoy, la letalidad en el mundo se plantea que es de un 6,2%, o sea, un tanto superior. En la región de las Américas de un 3,9%, un tanto superior en comparación con la nuestra. En eso influyen muchos factores, entre ellos no digamos la calidad de atención, o sea, el momento en que se detecta la persona, el seguimiento que tiene con su tratamiento desde el momento que se detecta, que como estamos diciendo aquí muchas veces, son personas que incluso no tienen ni síntomas de la enfermedad, no ha evolucionado. Los protocolos de tratamiento bien aplicados, rigurosamente, los medicamentos, que además hoy hay otra mesa redonda con el grupo de científicos de Biocuba Pharma y demás, que trabajan en estos medicamentos que incluso le dan un tanto de fortaleza para enfrentar el virus, y todos esos factores influyen. Entonces, no digo que la atención en Cuba sea mejor o peor, sí que en nuestro país seguimos un esquema muy rígido de buscarlo para encontrarlo antes que aparezcan los síntomas. Inmediatamente que te detecto, ingresas ya con un esquema de tratamiento, de seguimiento muy riguroso como tal. Sí es verdad que las enfermedades estas que ya la población las maneja mucho, que son enfermedades crónicas no transmisibles generalmente, que las personas padecen antes de tener el virus, pues hacen que la evolución, a pesar del rigor, de la atención, pues lamentablemente lleve a un desenlace fatal. Creo que esos son los factores que pueden influir. Sin poner ejemplo, o sea, sin mencionar ningún lugar, pero a veces vemos las imágenes en la televisión de países donde están las personas esperando para que la atienda, personas que lamentablemente no pueden pagar un tratamiento y no se garantiza,
hasta llegar a las imágenes todavía más tristes, más dolorosas de personas muertas en la calle. Entonces, todo eso influye en la letalidad, como es natural, que no es el caso de Cuba. En Cuba, reitero, se detecta e inmediatamente, a pesar de que es un poco más bajo, estamos insatisfechos. Tengo que decirlo, y nuestros científicos no paran de investigar qué cosas nuevas, de las experiencias, qué cosas se pueden hacer diferentes o qué esquemas de tratamiento pueden aparecer en el mundo y nosotros poderlos aplicar para que aún así cada vez tengamos una letalidad mucho menor que la que todavía tenemos en este momento. Doctor, terminamos así la ronda de preguntas. Si no tiene una última precisión. No, ahí, que no lo dijiste, pero hay algunas preguntas que tienen que ver con la mesa redonda que se va a tocar hoy en relación con la vacuna, que habló el doctor Illén, el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de nuestro país, que nosotros de todas formas, ellos transmitirlo como tal. Y perdónenme que yo me gusta ser muy respetuoso con la población. Ayer se plantearon algunas interrogantes en relación con las manifestaciones neurológicas o la afectación neurológica de esta enfermedad. Y sí existe una afectación, o sea, puede causar daño al sistema nervioso central de los casos infectados. Revisamos unos estudios que se han hecho en Beijing, en China, que se han hecho en Inglaterra como tal, y incluso se plantea que en algunos casos se ha aislado el virus del líquido cefalorraquídeo. Y como bien puede atacar muchos órganos, riñones, hígado, corazón, también puede atacar el sistema nervioso central. Se manifiesta por una sintomatología, pero puede haber trastorno de la conciencia que hagan pensar al personal médico que esa persona tiene una afectación como tal. Ya se había descubierto anteriormente que los coronavirus que producen el síndrome agudo de respuesta respiratorio severo y el MERS también invadían el sistema nervioso de los pacientes, y también hemos visto muchas publicaciones recientemente que a veces este virus en relación con las manifestaciones nerviosas se asocia con cansancio, dolores musculares que pudieran tener alguna implicación. Hay también algo de manifestaciones como por ejemplo la presentación pierden el olfato, que eso sería una manifestación o es una manifestación de afectación al sistema nervioso y que sí hemos visto publicado en algunos lugares que se ha visto presente en algunos de estos pacientes, incluso antes de que aparezcan los síntomas característicos de la enfermedad. Es lo que yo pudiera decir en relación con esto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los televidentes y hasta ahora nos debemos ver mañana nuevamente. Así terminamos, doctor. Muchas gracias a usted por la información, por las respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Veíamos la conferencia de prensa que ofrece el doctor Francisco Durán, director del Centro Nacional de Epidemiología del MINSAT, que ofrece a diario la información actualizada en el país sobre la COVID-19. Hasta la fecha se reportan 57 nuevos casos positivos, de ellos 56 cubanos y uno para un acumulado de 726 pacientes contagiados en el país, de un total de 17.133 muestras realizadas. Se reportan 3 fallecidos, 7 en estado grave y 7 pacientes en estado crítico. En el día de ayer se dieron 29 altas médicas para un total de 121 hasta la fecha. Regresamos con más información en próximas emisiones del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y en Canal Caribe. Usted recuerde adoptar todas las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública para evitar el contagio del nuevo coronavirus en nuestro país. Buenos días.
COVID-19, muchos trabajadores deben permanecer en sus puestos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es deber de todos cumplir con disciplina las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir esta enfermedad. Protégete. El país y tu familia lo necesitan.